pero hoy nos toca un tema que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes. Ámense unos a otros. Y yo te puedo decir, ¿amas tú a tus hermanos, a todos? ¿Los amas a todos? ¿Ama usted a todas las hermanos y hermanas de aquí? Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para suplicarte que te manifiestes y nos respaldes con tu Santo Espíritu, para que la palabra que nosotros podamos compartir, que hemos preparado, quede sembrada en los corazones de tu pueblo aquí reunido y de aquellos que lo han de recibir o escuchar por YouTube, para que podamos entender lo importante que es amar, y amar siempre y amar de verdad. Señor, oro a ti que esta palabra produzca ese fruto para lo cual tú le envías a sus corazones, que tu Espíritu Santo la siembre en los corazones y que cada uno de nosotros demos ese fruto que tú esperas recibir. Ayúdame a mí a compartir el tema y respáldame con tu Espíritu Santo, porque está escrito en tu palabra que no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu, que si tú no edificas, en vano trabajan los edificadores, si tú no cuidas, en vano vela la guardia. Por eso oramos cada día pidiéndote que cuides este lugar y que obres con poder en el hogar de cada familia, para que todos seamos edificados y cuidados por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios nos habla por medio de su palabra una y otra vez, como lo hace un padre a sus hijos a los cuales él ama. Dios, a través de su palabra, nos exhorta, nos anima, nos corrige, nos hace saber lo que debemos de hacer y cómo hacerlo. Nos dice que oremos, que leamos su palabra, nos dice que ayunemos, que seamos humildes, que nos humillemos ante Él, que le sirvamos, que no paguemos mal por mal, sino que venzamos al mal haciendo el bien, que demos buen testimonio. Él nos llamó para ser la sal y la luz de la tierra. ¿Eso qué significa? Que debemos de influir en todo el mundo con nuestro testimonio para que se conviertan a Cristo. Dios, a través de su palabra, nos dice que bendigamos a los que hablan mal de nosotros. Nos dice que prediquemos su palabra, y todo eso nos dice, y otras cosas y otras enseñanzas nos dice y nos da, con el único propósito de que lo amemos y demostremos nuestro amor hacia Él y hacia el prójimo. Todas las enseñanzas de la Biblia tienen un objetivo: que amemos a Dios y amemos al prójimo como a nosotros mismos. Sobre todo, las enseñanzas que nos da es que nos amemos unos a otros de verdad. Yo creo que lo más importante para un padre o una madre es lograr que todos sus hijos se amen, y no solo de lengua, sino con hechos. Y ese es el tema de hoy: que no se nos olvide que somos hijos de Dios, por lo tanto debemos de amarnos unos a otros con amor fraterno. ¿Qué diría nuestra hermanita Guadalupe Vargas, que está entre nosotros, si le decimos, o cuál sería su objetivo de ella antes de irse, si un día se tiene que ir y partir con el Señor? Ella diría: mi objetivo es que antes de que me vaya, quiero que mis hijos se amen muy bien y siempre se ayuden unos a otros, y que no se peleen entre ellos. ¿Sí o no? ¿Cuál sería el objetivo de mi papá y de mi mamá, que ya no están con nosotros y somos 15 hermanos? Pues yo creo que ellos a lo mejor su objetivo era que antes de morir, ver a sus 15 hijos abrazándose, amándose, ayudándose unos a otros, ver a sus hijos que no se embriagan, que no engañan a la esposa, que no pelean, que no roban, que no mienten. Ese sería el principal objetivo de un papá y una mamá: mirar a sus hijos amarse entre ellos mismos y hacer lo bueno y recto delante de Dios siempre, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo
en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 17, dice: esto os mando, que os améis unos a quienes, unos a otros. En el contexto, si usted ve todo el capítulo 15, en el contexto Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Y esto les mando, que se amen unos a otros. A estos 12 hombres con diferente carácter y con diferente forma de pensar y de ser, Jesús les dijo que se tenían que amar. Estos 12 hombres fueron Simón, Pedro, Juan y Jacobo, Andrés, hermano de Pedro, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, Judas Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el cual se suicidó y fue sustituido por otro siervo de Dios llamado Matías. A estos 12 Jesús les mandó que se amasen los unos a los otros. Y entiéndase que les mandó que se amaran con amor fraterno, o sea, con amor de hermanos en la fe. Estos 12 fueron los que propagaron el evangelio desde el principio. Estos 12 fueron los primeros y con padres biológicos diferentes. Estos 12 hombres tenían una educación diferente el uno del otro, con carácter diferente, con forma de pensar diferente. Y a ustedes y a mí Dios también nos llamó, y Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Y todos somos bien diferentes, como los apóstoles. Cuando Él los llamó, a pesar de ser diferentes, pero a partir de que ellos recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal, fueron reconocidos como hijos de Dios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 y 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde el momento que los discípulos aceptaron a Jesucristo en su corazón, desde ese momento recibieron el poder de ser hijos de Dios. A partir de ese momento debieron vivir y sentir de acuerdo a la palabra de Dios y se tenían que amar fraternalmente unos a otros. Usted y yo, desde el momento que desde el momento que nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador personal, adquirimos el compromiso de amarnos fraternalmente unos a otros. Repito, así también todos los que hemos recibido a Jesucristo en el corazón como nuestro Señor y Salvador personal, recibimos el poder de ser hijos de Dios. Y a partir de ese momento debimos vivir y pensar de acuerdo a la palabra de Dios y amarnos fraternalmente. Por eso al principio le pregunté: ¿ama usted a toda la iglesia, a todos los hermanos? ¿De verdad? ¿Nos amamos de verdad? Si a veces sé que andan hablando unos mal de otros. Y yo creo que por eso Dios me puso en el corazón dar este tema, porque no solamente en esta congregación, sino casi en todas las congregaciones hay diferencias entre los servidores, hay diferencias en la iglesia, hay quienes hablan hasta por los codos mal de los demás, de algunos de los hermanos. Algunos tienen problemas de que prestaron y no me pagó y ya tienen broncas y demás, etcétera, etcétera. Entonces, digo, ¿nos amamos fraternalmente de verdad? Yo mismo he tenido en estos días pláticas con algunos de mis hijos y me hacen mirar precisamente que yo tengo que mostrarles el amor a ellos. Siempre se los he mostrado, pero en un momento dado ellos van conociendo más la palabra y van entendiendo cómo se debe de amar y me lo demandan, ¿no? Y yo no tengo ningún problema en decir: perdón, voy a tener cuidado,
en cómo te hablo, voy a tener cuidado en cómo te trato. Eso es amar. Repito, desde el momento que los discípulos aceptaron a Jesucristo en su corazón, desde ese momento recibieron el poder de ser hijos de Dios, y a partir de ese momento debieron vivir y sentir de acuerdo a la palabra de Dios, y se tenían que amar fraternalmente unos a otros. Así también todos los que hemos recibido a Jesucristo en el corazón como nuestro Señor y Salvador personal, recibimos el poder de ser hijos de Dios, y a partir de ese momento debemos de vivir y pensar de acuerdo a la palabra de Dios y amarnos fraternalmente. Era y eso debe de ser hoy en día una característica de los verdaderos cristianos y discípulos de Cristo, el amarse entre ellos mismos y así enseñar a los nuevos cristianos. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Ellos, los primeros discípulos o cristianos, a la vez tenían que predicar la palabra de Dios, y a todos los que creyeran y se convertían a Cristo les enseñaban que el ser cristiano era como nacer de nuevo. Tenían que dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Así se los dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los cristianos de Corinto, en el capítulo 5, verso 17. Es un verso que todos se saben, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que el ser cristiano es como si volviéramos a nacer. Dice la palabra de Dios que acabamos de leer: de modo que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es como si volviéramos a nacer. A partir de que nos arrepentimos y recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal, es como si volviéramos a nacer. Dejamos de hacer lo malo y empezamos a hacer lo bueno. Dejamos los rencores y resentimientos, chisme, murmuración, grosería, robos, mentiras, y empezamos a hacer lo correcto, lo que Dios nos manda. Así que el ser cristiano implicaba e implica el estar bien arrepentido y aceptar a Jesucristo en el corazón como Señor y Salvador personal. Dice otro de los discípulos o cristiano llamado Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versos 7 y 8, dice: amados, amémonos unos a otros. ¿Cómo dice? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto quiere decir entonces que todos los que hemos nacido de Dios, o sea, todos los que realmente nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo en el corazón como Señor y Salvador personal, debemos de amarnos unos a otros de a de veras o de verdad. Si realmente somos cristianos o si realmente somos verdaderos discípulos de Cristo, si realmente somos de Dios y hijos de Dios, tenemos que amarnos unos a otros. Nos puede costar trabajo por cómo somos cada quien, pero tenemos que amarnos. Yo me casé con mi esposa y yo hice un compromiso de amarla hasta que la muerte nos separe. Por eso un día dije: el amor no es un sentimiento, es un mandamiento. Porque algunos dicen: es que ya no lo amo o ya no lo amo. Sí, pero Dios dice que la tienes que amar. Este es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. ¿Y a quién más? Y a tu prójimo como a ti mismo, a tu esposa. Que ya no la amo porque ya no siento amarla. Bueno, ámala porque Dios te lo manda. Entonces yo el día que me casé hice un compromiso de amarla y yo la amo y la voy a amar hasta que se muera o hasta que me muera yo. Y ella tendrá que hacer lo mismo, me tiene que atender bien. ¿Escucharon? ¿Escucharon el amén? Ya le saqué el amén, gloria al Señor. Bueno,
hermanos, todos los que hemos nacido de Dios, o sea, todos los que realmente nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo de corazón como Señor y Salvador, debemos de amarnos unos a otros de a de veras o de verdad. No es un juego. Aquí venimos a aprender cómo debemos de hacer las cosas. Aquí venimos a aprender cómo debemos de vivir, cómo debemos de hablar, cómo debemos de pensar, cómo debemos de ser en el trabajo, cómo debemos de ser en el deportivo, cómo debemos de ser en cualquier lugar. Eso venimos a aprender aquí. Y si hacemos lo que Dios nos dice, nos va a ir bien en todos lados. Y una de las cosas es que debemos de amarnos unos a otros de verdad. Desde que nuestro Señor Jesucristo dijo, y está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 17: esto os mando, que os améis unos a otros. Pues así es, o así debe de ser en todas las congregaciones. Todos nos debemos de amar fraternalmente, si es que somos verdaderos discípulos o cristianos o hijos de Dios. Este mandamiento sigue vigente, porque aunque fue escrito hace más de 2025 años, el mandamiento sigue vigente, no ha pasado de moda. Porque esto es moda, es un mandamiento que Dios dejó para que lo apliquemos por la eternidad. Está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, todo eso se tiene que cumplir y se tiene que hacer de acuerdo a la letra, de acuerdo a su palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sigue vigente este mandamiento de amarnos unos a otros fraternalmente. Así que el mandamiento de amarnos con amor fraterno, para los que nos hemos convertido al cristianismo y por el hecho de que hemos nacido de nuevo, pues sin importar el nivel social o cultural, dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, versos 7 y 8: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En la Biblia, en una traducción, en la Biblia NB, B de burro y BV, dice: amados, pongamos en práctica el amor mutuo, porque el amor es de Dios. Todo el que ama y es bondadoso da prueba de ser hijo de Dios y de conocerlo bien. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Conoce usted a Dios? Ya lo conocemos, ¿verdad? Algunos han tomado cursos bíblicos y en los cursos bíblicos se les muestra y se les enseña cuáles son los atributos de Dios. Y uno de los atributos de Dios es el amor. Le pertenece a Él. Él es en su totalidad, en esencia, Él es amor, ¿sí? Y así como Él es amor, aquellos que son nacidos de Dios tienen que ser amor, tienen que amar. ¿A quién? Pues tienes que amar a tu esposa, tienes que amar a tus hijos, pero tienes que amar a tus hermanos en la congregación, sean como sean. Todos somos diferentes. El carácter que tiene cada quien es diferente, la forma de ser de todos es diferente. Algunos hasta parece que ni se quieren dejar amar, quieres pasar a abrazarlos o algo. No, pastor, así está bien. Okay. Pero nos tenemos que amar. ¿Por qué? Porque Dios es amor y los hijos de Dios tienen que amar como Él ama. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no, pues no es de Dios.
Y hoy en día no se trata de fingir que amamos, no se trata de que finjamos. Tenemos que ser reales, tenemos que mostrar el amor. Nos cuesta trabajo amar porque a nosotros nos trataron bien feo desde chiquitos. Papá y mamá no nos supo amar, no nos supo hablar, decir palabras bonitas, no nos pudo decir mi vida, mi amor, mi hijo, ven. A lo mejor tu papá no te supo decir cuando te caíste, en lugar de decirte, hijo, va y te recoge, te lastimaste. Te caíste por ser un penitente. ¿Sí se acuerdan cómo nos trataban? ¿Sí te acuerdas? A cachetadas, a latigazos, a fuetazos. Así era, así nos trataban los papás. Y no es porque nos odiaban, nos amaban. Pero a veces queremos hacer lo mismo con los demás y no es así. Ahora ya nacimos de nuevo, ahora somos hijos de Dios. Tenemos que ser diferentes, tenemos que decir, hija, te amo. Esposa, te amo. Nietos, los amo. Hermano, te amo. Hermana, la amo en el amor fraterno. A veces cuando a alguna hermana le llego a decir, hermana, la amo fraternalmente, se lo digo cuando está cerca de su esposo o de alguien, para evitar problemas, ¿no? O malos entendidos, o que me tomen de ahí para meterme en problemas, porque el diablo nada más está esperando en qué fallo para darme con todo. ¿O en qué falla usted para darle con todo? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Les decía, nos es difícil amarnos a veces o amar a los demás, pero ahora somos hijos de Dios y tenemos que amar. Y no como nos amó mi papá y mi mamá, que nos trataban bien feo y demás, ¿no? Pero ahora tenemos que aprender a amarnos y amarnos como Dios manda. Con ternura, con respeto, con amabilidad, con buenas palabras, con buen trato. Todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no, pues no es de Dios. Y hoy en día no se trata de fingir que amamos, dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 12, versos del 9 al 10. El amor sea ¿sin qué? ¿Ya está en la pantalla? Sin fingimiento. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Ahora, veamos cómo lo dice en otra traducción de la Biblia, para que lo podamos entender con mayor claridad. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, la misma cita de Romanos 12, 9 y 10 dice, amen a los demás, ¿cómo? Con sinceridad. Rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. ¿Cómo nos debemos de amar? Como hermanos. ¿Qué tema, no? Si a veces en casa como familia no sabemos amarnos como debe de ser. Y aquí tenemos que amarnos como debe de ser. Y también tenemos que, si no estamos amándonos como debe de ser, tenemos que corregir en casa si es que no lo estamos haciendo correctamente. Y si no nos estamos amando aquí como Dios quiere que nos amemos, tenemos que corregir. ¿O no? Para eso nos dio la palabra el Señor, ¿no? Y para eso sirve la palabra. Dice 2 de Timoteo 3, 15 y 16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios nos ha sido dada para prepararnos, para capacitarnos y para que podamos amar como debemos de amar. ¿A quién? Al que sea. Yo dije, en tu familia tienes que aprender a amar a todos como sean y como estén. A cualquiera se nos puede hacer fácil, aún ya siendo cristianos o discípulos y estando sirviendo a Dios en cualquier congregación,
el fingir que nos amamos. Se nos puede hacer fácil. Es por ello que la palabra de Dios dice que el amor se hace sin fingimiento o sincero, sin careta, sin maquillaje, sino como debe de ser. Aún para ello creo yo que se requiere poner de nuestra parte el querer amar. Nada de que, ¿por qué de amar? Yo, ¿por qué lo he de amar si me trata re feo, si es bien grosera o bien grosero? ¿Por qué lo he de amar? Porque si esa persona no sabe amar y tú sí sabes, esa persona necesita ser amada y tratarse con amor, sea quien sea. Y al decirles esto es porque yo tengo que aprender a amar hasta el que me mienta la mamá de vez en cuando por ahí que me dicen. Yo tengo que aprender a amar hasta los que me ofenden, hasta los que me han hecho cosas feas. Y he pasado por esa prueba, he pasado por esos momentos, me encuentro con personas que me agredieron y todo eso, y los veo así y no veo coraje. Digo, tengo un compromiso con esta persona. Y tengo que, hola, buenas tardes. Y me contestan buenas tardes. Hola, buenas noches. Y me contestan buenas noches. El que yo les ame y les salude sin mostrar que tengo coraje o rencor contra ellos, hace que ellos mismos cambien su actitud hacia uno. Cuando aquellos que no te aman, tú los empiezas a tratar con amor, con respeto, ellos cambian su actitud y empiezan a mirar y empezamos a mirar la posibilidad de que se conviertan a Cristo. ¿Es fácil? No es fácil, hermanos, pero lo tenemos que hacer. Dice, voy a volver a Romanos 12 del 9 al 10, dice, amen a los demás con sinceridad, rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Si alguno tiene por ahí rota su relación familiar en casa, con su esposa, con sus hijos, y está aquí, pues hoy Dios está hablando a tu vida. Hoy tienes que aprender a amar a tu esposa y tienes que aprender a amar a tus hijos. ¿Cómo? A lo mejor llegando y decirles, perdónenme porque no les he mostrado el amor como debe de ser. A lo mejor le tengas que decir a tu esposa, perdóname, no te he mostrado el amor como debe de ser. Y a lo mejor ella tenga que pedir perdón al esposo diciendo, perdóname tú, yo tampoco te he podido mostrar el amor como debe de ser. A lo mejor los hijos tengan que decirle a papá y a mamá, perdóneme papá y mamá porque no le hemos amado como debe de ser. Y a lo mejor los papás tengamos que pedirle perdón a los hijos y decirles, hijos, perdónenos porque no les amamos como debe de ser. Repito, a cualquiera se nos puede hacer fácil, aún ya siendo cristianos o discípulos y estando sirviendo a Dios en cualquier congregación, el fingir que nos amamos. Es por ello que la palabra de Dios dice que el amor sea sin fingimiento o sincero, sin careta, sin maquillaje, sino como debe de ser. Aún para ello creo yo que se requiere poner de nuestra parte el querer amar. Nada de que, ¿por qué de amar? Si es así, si tiene la sangre pesada, si me cae gordo o gorda, si él o ella no me ama, si él o ella me maltrata. Cabe señalar que Dios sabe que no es fácil, que tenemos que amar. Dios lo sabe. Si estamos con esas cosas, nunca vamos a amar como Dios quiere. Y nos tenemos que corregir a aquellos que le estamos fastidiando la vida a otros. Y quien esté siendo fastidiado, nos tenemos que esforzar para amar a quien nos está fastidiando. Porque el amor es de Dios. Y tenemos que decir, como está escrito en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí es cuando tú tienes que tomar todas las promesas y toda la palabra para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo que amar a mi papá, tengo que amar a mi mamá, tengo que amar a mis hijos, tengo que amar al hermano que es difícil de amar, tengo que amar a la hermanita que te es difícil de amar, tengo que amar a aquellos que me es difícil amar y los tengo que amar. Y lo voy a hacer porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿O no?
Los que aman sin fingir, dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, verso 6, en la Biblia traducción del lenguaje actual dice: no sean groseros ni egoístas, no se enojen por cualquier cosa, no se pasan la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Voy a repetir esto: los que aman sin fingir, dice la palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, el capítulo 13, verso 6, en la Biblia traducción del lenguaje actual, que no son groseros ni egoístas. Esos son los que aman sin fingir, no son groseros ni egoístas, no se enojan por cualquier cosa y no se pasan la vida recordando lo malo que otros les han hecho. Esos son los que aman. Él o los que aman sin fingir, repito, no son groseros, sino amables con todos, no son egoístas, o sea que no buscan solo un bien personal, sino el de los demás, y no se enojan por cualquier cosa, y si se enojan no pecan, y sobre todo no guardan rencor. El no guardar rencor, hermanos y hermanas, es una invitación a practicar el perdón. El no guardar rencor es una invitación de parte del Espíritu Santo y de Papá Dios a buscar la reconciliación y la oportunidad de tener relaciones sanas con los demás hermanos o con quien sea necesario. El amor es el poder que Dios nos da para que en lugar de hacer lo malo hagamos lo bueno, para con todos, sea quien sea. Pero en especial y de acuerdo al tema, para que hagamos lo bueno unos para con otros, o sea, entre nosotros como hermanos en Cristo. Dios nos da el poder del amor para que entre nosotros mismos nos lo demostremos y seamos la verdadera iglesia de Jesucristo o verdaderos cristianos. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos capítulo 13, verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Voy a decirlo de una manera diferente, sin que pierda lo que Dios nos quiere enseñar ahí. El amor no hace mal al esposo. No, el que ama no le hace nada malo a la esposa. La que ama al esposo nunca le hace ningún mal a su esposo. El hermano y la hermana que ama nunca va a hacer algo malo contra el hermano o la hermana. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que los nacidos de nuevo, o como discípulos de Cristo, o cristianos, nos debemos de amar fraternalmente, o sea, sin fingimiento. ¿Eso qué significa? Que no hagamos o hablemos nada con el fin de causar algún daño a tu hermano o hermana. La palabra de Dios dice que de nada sirven algunos dones que tenemos y de nada sirve que digamos tener fe y de nada sirve que nos ayudemos unos a otros si no tenemos amor. O yo diría, si solo fingimos que nos amamos. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versos del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Un cristiano sin amor no va a entrar al reino de los cielos. Aunque sirva y haga cosas y diga que ama, pero como finge que ama porque no ama de verdad, no va a entrar al reino de los cielos, no sirve. Dios quiere gente, ¿cómo se dice? Dios quiere que seamos legítimos, verdaderos cristianos,
que aprendamos a amarnos entre nosotros. Y nos pide que ahorita el tema es aprender a amar entre nosotros, como hermanos en Cristo. Pero el Señor nos demanda aún más, que no solamente nos amemos entre nosotros, sino que aprendamos a amar hasta a tu enemigo, que tengamos que amar hasta a los vecinos incómodos, que tengamos que amar aún hasta tu jefe que es grosero, que tengamos que amar hasta tu jefa que es majadera, que tengamos que amar a la gente que no nos ama. Pero hoy el Señor nos habla acerca de que nos amemos entre nosotros, porque el juicio empieza por la casa de Dios, no por los de afuera. Y Dios va a empezar por nosotros. ¿Se aman? Si no tenemos amor para hacer lo que Dios nos demande o lo que tengamos que hacer, o en otras palabras, si no tenemos ese amor fraterno entre nosotros, entonces no somos verdaderos discípulos o verdaderos cristianos. Y de nada nos sirve decir que somos hijos de Dios o cristianos, o sea que no vamos a tener las bendiciones que Dios promete a los obedientes, a los que se aman de verdad fraternalmente. Dios va a bendecir y va a derramar sus promesas sobre aquellos que son obedientes. Lea la Biblia. La Biblia nos habla claramente que todas las promesas de Dios son para usted y son para mí, siempre y cuando la condición es que obedezcas, que ames a Dios y ames a tu prójimo. En eso se cumple toda la Biblia, toda la ley y los profetas. Dios nos dice en otras palabras que la comida de legumbres, hablando del amor, Dios nos dice en otras palabras que la comida de legumbres sabe mejor en una congregación o en una familia donde hay amor que en una congregación donde se comen los mejores manjares, o en una casa donde se comen los mejores manjares. Dice Proverbios 15:17, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Mejor es todo lo que se haga en un lugar donde la gente o los cristianos se aman que donde fingen que se aman o que de verdad no se aman, porque hay quienes son tan sinceros. Yo soy honesta, a mí no me gusta ser hipócrita, pastor. La verdad, yo voy y le digo sus cosas en su cara para que se le quite, pero a mí no me la hace. ¿De qué me sirve, pastor, que vaya yo con mi cara de hipócrita? Hola, ¿cómo estás? Si la odio. Pues si usted es uno o una de esas, usted se tiene que arrepentir hoy, porque usted tiene que amar a esa persona. Y no va a ir y le va a echar en cara todo lo que trae usted contra ella. No, usted va y la ama y la perdona, porque el amor borra todas las faltas. El amor no anda reprochándote, me hiciste esto y me hiciste esto. No, el que ama borró todo, borró ni cuenta nueva, no pasó nada. Yo no tengo que estar recordando las faltas que cometió mi esposa o ella, las mías, desde que nos casamos. Tú hiciste esta tal día, yo no tengo que hacer eso, porque el amar es perdonar, y al perdonar borras todas las faltas, borrón y cuenta nueva. Empezamos, seguimos de la mano y podemos cantar, tomado de la mano yo voy. ¿Alguna de ustedes se acordó de ese canto? Mi hermana Francisca, ella se congregaba ahí donde yo conocí la palabra, y hay otros que vienen de ahí, y digo, pues cantábamos ese, ¿no? Tomado de la mano yo voy, tomado de la mano. Ya ni me acuerdo bien cómo va ese canto, pero bueno, y también hay otro canto que dice, fe sin amor no sirve, y fe y amor sin fe tampoco sirve. Tienen que ir de la mano, amor y fe. Si no, no funciona, no sirve. Mejor es todo lo que se haga, hermanos, en un lugar donde la gente o los cristianos se aman, que donde finge que se aman
o que de verdad no se aman. Hoy quiero concluir diciéndoles que el objetivo de toda la Biblia y de este tema es que nos amemos unos a otros. Y la pregunta obligada, ¿nos amamos de verdad? Ya lo hice 3 veces. ¿Nos amamos de verdad? Si a veces nos es difícil amarnos como familia de sangre, ahora como familia en la fe, ¿nos amamos de verdad? La gente de allá afuera debe de mirar que nosotros nos amamos, que nos despedimos bien bonito. Dios les bendiga, hermana. Hasta luego, manita. Hasta luego. Ustedes, mujeres que se saludan de beso en la mejilla. Hasta luego, hermana. Dios le bendiga. Un abrazo. Ay, nos vemos. Que la gente mire de allá, que cuando usted vea a una hermana que tiene necesidad se acerca a decirle, ¿cómo estás, hermana? Que te empieza a decir, estoy muy triste porque tuve un problema hace ratito y me siento mal porque fallé. Pues déjame orar por ti. Usted se pone a orar por ese hermano, esa hermana ahí en el patio si quiere, o la pasa aquí adentro y ahí se sienta y ven, siéntate, vamos a orar. Y ora ahí por la hermana para que tenga paz y para que ella sepa perdonar al otro o a la gente con quien tuvo el problema. La gente de allá afuera y aunque no nos vean, es un deber como cristianos de amarnos unos a otros y ayudarnos mutuamente en todo, en todo. Ya les he dicho, pues eso lo hemos enseñado desde el principio. Si tú ves a un hermano que no tiene para el gas y tú tienes para darle, pues abres tu manita y le dices, hermanita, y si no se lo quieres dar tú, dáselo a través de otra persona en un pequeño sobrecito, no le pones ahí, es una ofrenda para tal hermano y tal hermana, lo metes ahí y se le entrega y se le dice, es de parte de Dios. Dios puso en un hermano y una hermana entregárselo. ¿Y por qué lo debe de hacer así? Para que ese hermano y esa hermana no lo busque a usted y siga buscando a Dios aquí. Si usted se lo da personalmente, ese hermano y esos hermanos van a empezar a buscarlo a usted, no a Dios, y echamos a perder la iglesia. Por eso la Biblia dice que tu mano izquierda no sepa lo que da tu derecha, o lo que haga, lo que vayas a dar, dalo en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Pero tenemos que amarnos, mostrar el amor unos para con otros. ¿Cómo está usted en el amor? Mis hermanos de allá arriba, ¿cómo están en el amor? Entre ustedes a lo mejor bien, o quién sabe. Como familia, ¿cómo están en el amor? ¿Le guarda usted rencor a alguien, algún hermano que le lastimó, le dañó? Muchas movieron su cabeza que no, pero pues hay quienes dijeron que sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer hoy para mostrar el amor a Dios y mostrar el amor al prójimo? Pues vamos a pedirle perdón a Dios, hermanos, y perdone a esa persona y trate de demostrarle a esa persona que usted le ama. ¿Cómo? Respetándole, saludándole, tratándole bien. ¿Qué les parece si ustedes lo consideran necesario? Le pedimos perdón a Dios y nos comprometemos a amarnos unos a otros con amor fraterno. ¿Qué le parece? Cierre sus ojos un momento. Empiece a orar. Si usted no ha amado a los hermanos de la iglesia como Dios quiere, pídale perdón a Dios. Si usted no ha amado a su familia de sangre como Dios quiere, pídale perdón a Dios y comprométase con Él a amar a su familia como Dios manda y comprométase con Dios a amar a los hermanos de la iglesia como Dios manda, con amor fraterno. Y si alguien tiene a su lado
a la persona que usted debe de haber mostradole el amor y no se lo ha mostrado como Dios manda, pues le pide perdón a Dios y le pide perdón al que tiene a su lado. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti para darte gracias por tu presencia en medio de nosotros. Yo sé que tú estás aquí, Señor, porque aunque no te veamos, tú dices que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Tú estás aquí, Señor. Y sé que tu Espíritu Santo está obrando en los corazones de los que están aquí. Y tú sabes quiénes de los que están aquí no han recibido a Cristo como Señor y Salvador personal. Y tú sabes quiénes de los que estamos aquí nos cuesta trabajo amar, porque a lo mejor nos han lastimado mucho a quienes debemos de amar, pero quienes no nos han mostrado el amor como debe de ser. Tú sabes que nos cuesta trabajo, a algunos les puede costar trabajo el amar, pero sé que tu Espíritu Santo está aquí y nos ayuda para que podamos amar aún a los que no nos aman. Señor, que tu Espíritu Santo ayude a cada uno de los que estamos aquí y que hemos recibido esta palabra. Que tu Espíritu Santo ayude a cada uno de los que estamos aquí para que podamos amar como tú quieres que amemos, con amor fraterno, como congregación, que nos amemos unos a otros con amor fraterno, demostrándolo con amabilidad, con el respeto y no haciendo nada que pueda dañar a algún hermano. Ayúdanos con tu Espíritu Santo. Perdónanos, Señor. Entre los que te pedimos, entre los que te piden perdón, estoy yo, Señor. Perdóname, porque igual tú has hablado a mi vida, como seguramente le has hablado a los que están aquí, para corregirnos en la forma de amar a los hijos, la forma de amar a la esposa, la forma de amar a tu iglesia. Perdónanos en el nombre de Jesús. Y así como tú nos perdonas, nosotros perdonamos a quienes nos han maltratado. Perdonamos a los que no nos han mostrado amor y nos debieran de haber mostrado amor. Los perdonamos, renunciamos al rencor y al resentimiento en el nombre de Jesús. Y decidimos en nuestro corazón perdonar y amar, porque somos tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.